la doctora Guadalupe Margarita Cruz Colunga. Soy la médico gerontogeriatra del Centro de Atención Social a la Salud de los Adultos y Adultas Mayores. Esta plática va a ser de envejecimiento, los tipos de envejecimiento y algunas características que, que conllevan a cada uno de ellos y un tanto la correlación con los estilos de vida. Como vemos, esta imagen nos proyecta esta parte bonita del envejecimiento, aunque ya con pérdidas y ya sensaciones de deterioro. Como comentaba, los tipos de envejecimiento son muchos, pero para entender y distinguir cada uno de ellos, de manera general podríamos platicar de ellos como el envejecimiento normal, como el envejecimiento patológico y como el envejecimiento óptimo. Ya platicaremos más adelante específicamente de lo que es el envejecimiento exitoso, a lo que podríamos aspirar todos a tener. Claro, nosotros ya pasamos de esa parte de querer planear, pero a lo mejor lo que sí podemos hacer es controlarlo. Pero lo que es importante es aprender qué es el envejecimiento. Esta clasificación, por supuesto, que cuando hablamos de envejecimiento lo tenemos que relacionar siempre con un deterioro, que hay muchos cambios y que tienen muchos momentos específicos de inicio al deterioro, fundamentalmente de tipo sensorial, que son los primeros que notamos, que tienen que ver con la audición y con la visión. Otro elemento del deterioro es la capacidad de pensamiento, de razonamiento, del cálculo, que eso también lo vamos a ir observando, así como de la memoria. Y otras funciones que tienen que ver con aspectos de tipo psicológicos, como la labilidad emocional o la sensibilidad, o cómo impacta en el envejecimiento la soledad, y eso nos da sensaciones de soledad, de tristeza. Y por otro lado, como también la pérdida gradual de las neuronas va haciendo que nuestro aprendizaje vaya siendo más lento. Por lo tanto, no estamos hablando de un envejecimiento normal. El envejecimiento normal es de lo que vamos a tener como el eje primario, que es todo mundo envejece a partir del tiempo y que este envejecimiento es un proceso, que este envejecimiento es continuo y que muchos de ellos, en un momento dado, lo que tenemos que buscar es tener un envejecimiento óptimo. Se acompaña de otro término que está muy relacionado al envejecimiento, que es la vejez. Y la vejez también va de la mano porque el envejecimiento sucede a nivel general, a nivel demográfico, o sea, de las cantidades de las poblaciones, pero el envejecimiento como tal, clasificado de esta manera, lo que nos permite es saber cómo va a ir nuestro proceso cuando estamos aprendiendo de él. Y la vejez son las transformaciones propias de la persona desde el punto de vista de estructura, de forma, y por supuesto, muy importantemente, de lo que tiene adentro el cuerpo, que son los órganos, los, los sistemas, por supuesto, incluidos absolutamente todos, los que pueden formar parte del sistema nervioso central y hasta los que tienen que ver con la corteza cerebral. Por supuesto que uno que es algo que notamos mucho los que vamos empezando a tener mayor edad, es el deterioro cerebral. Porque este deterioro cerebral hace que disminuyan las funciones cognitivas, o sea, el aprendizaje, la memoria, eh, la actitud, ¿sí?
y que a algunos el deterioro es mayor. Y esto sucede fundamentalmente por los cambios propios del envejecimiento en la corteza cerebral. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mantener nuestra corteza cerebral estimulada para que sigamos manteniendo nuestras funciones cognitivas. Cuando hablamos de cognición, hablamos de memoria, hablamos de razonamiento, hablamos de cálculo, de percepción, de sensación. Y otro factor, como comentaba hace un momento, es el aspecto demográfico. Cuando hablamos de aspectos sociodemográficos, tiene que ver cómo la sociedad y cómo la cantidad de población que vamos teniendo cambios. Nosotros demográficamente somos un país todavía en juventud. Seremos en un futuro un país envejeciente, pero ahorita todavía tenemos una distribución de gente menor de 15 años todavía en el límite, ¿sí? Pero esto también tenemos que relacionarlo con las variables de tipo político, de tipo económico, ¿sí? Y por supuesto, eh, las características de los estilos de vida. ¿Y esto para qué nos interesa? Porque eso se va a ver determinado en la calidad de vida y por supuesto que estamos ahorita viviendo momentos en los cuales la situación tecnológica está presente y que nosotros tenemos que empezar a introducirnos a todo esto que es la situación tecnológica, computación, teléfonos celulares. Otro elemento fundamental para la calidad de vida y para el tipo de envejecimiento, por supuesto que es la seguridad social, si nosotros contamos con seguro, si nosotros contamos con una protección, si nosotros tenemos una vivienda, si nosotros vivimos en una habitación o en una colonia que tenga todos los servicios. Todo eso tiene que ver con el envejecimiento y todo tiene que ver con la forma en que las personas pueden desarrollarse. Y es importante comentar, el envejecimiento normal no tiene nada que ver con enfermedad. Esto es algo fundamental que tenemos que llevarnos de esta plática. A veces nosotros pensamos que porque envejecemos, enfermamos. Quiero decirles que hay muchas personas que nosotros quisiéramos que fueran más, que tienen envejecimiento exitoso. Eso quiere decir que solamente tienen los cambios naturales propios del envejecimiento sin ninguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, ni tampoco enfermedades mentales. Esto es muy importante que nosotros ahorita que estamos atendiendo esta plática, sepamos que no es lo mismo envejecimiento que enfermedad. Ahora, también reiterar, si yo tengo envejecimiento y además le sumo enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la artritis, el cáncer, por supuesto que mi envejecimiento va a pasar a ser un envejecimiento de tipo patológico, en el cual ya se incluyen las enfermedades crónico-degenerativas que hablamos, diabetes, hipertensión, que son las más comunes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero además incluyen también enfermedades mentales, como puede ser la depresión, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser cualquier otra enfermedad de tipo mental. Y ahorita una que está estudiándose más, porque estuvo mucho tiempo muy, si no abandonada, estuvo aislada, fueron las demencias. Ahora, nosotros podríamos en este momento buscar o trabajar para tener un envejecimiento óptimo.
Y eso quiere decir que nosotros vamos a tener enfermedades crónicas, vamos a tener probablemente, no probablemente, los cambios naturales del envejecimiento, pero vamos a estar desde el punto de vista médico, vamos a estar controlados y eso nos puede llevar a nosotros a tener una estabilización de nuestro envejecimiento. Sin tantos sustos, sin tantos atropellos como a veces nos sucede. A veces tenemos envejecimiento patológico y si somos diabéticos sube y baja la glucosa, sube y baja la presión arterial, o nos dan infecciones de vías urinarias o cualquier otra situación, que eso normalmente con un envejecimiento óptimo se puede estabilizar. Y entonces caemos pues en lo mágico, ¿no? En decir que un buen envejecimiento entraña generalmente un mantenimiento razonable de nuestra propia funcionalidad. Y cuando yo hablo de funcionalidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando uno tiene funcionalidad, es capaz de realizar sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Por sí solo. O sea, que somos independientes, que somos capaces de vivir solos, que somos capaces de ir de compras, o sea, que somos capaces de ir al centro comercial, que somos capaces de ir a consulta, pero que además contamos, eso también es otro dato que a veces se nos olvida, con un apoyo social, redes, amigos, vecinos, conocidos, que pueden ayudarnos a sobrellevar toda esta parte del mantenimiento y de la funcionalidad. Vivir en la soledad no nos ayuda tanto. Y a veces es otro elemento que va pasando mucho con el envejecimiento, porque eso tiene mucho que ver con los prejuicios. A veces nosotros pensamos que al tener envejecimiento ya tenemos que estar calladitos, guardaditos, inmóviles, pues ya le agregamos pobres, ¿sí? Y además ya le agregamos solos, ¿no? Pues si estamos solos, pues buscar compañía, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante. Entonces, el elemento fundamental para un envejecimiento óptimo se encuentra en nuestros estilos de vida. Y cuando me refiero a esto, lo más importante es tener un cuerpo saludable. Fíjense, estoy hablando de un cuerpo saludable, no un cuerpo de gimnasio, ¿verdad? Estoy hablando de un cuerpo saludable. Por supuesto, de una mente sana, ¿sí? Tener hábitos alimenticios adecuados, realizar una actividad física consistente, ¿sí? Gradual y continua. Y por supuesto, actividades que nos sean interesantes para que nos ayuden a nuestras relaciones sociales y a mantener nuestro estado afectivo de una manera adecuada. Un ejemplo puede ser que estudiemos algo de lo cual nunca hayamos estudiado nada de esto. Un ejemplo podría ser, si usted no es músico, pues que estudie música, algún instrumento musical, que entra a un club coral, ¿sí? Que aprenda computación, que aprenda otro idioma. El hacer actividades completamente diferentes a las que estamos cotidianamente acostumbrados a realizar. Hay personas que nosotros les comentamos, ¿por qué no pinta? Ah, porque nunca he pintado más que mi casa. Bueno, ¿por qué no hace mandalas? ¿Por qué no juega crucigramas, rompecabezas? ¿Por qué no
no hace poesía, por qué no cuenta cuentos. A lo mejor siempre ha querido aprender a máquina, pues aprender a máquina. Claro que yo ahorita ya no voy a encontrar máquinas, pero puede encontrar un tablero. No sé, la intención es que veamos el futuro como una nueva apertura, una nueva perspectiva. Y también algo que pasa mucho es que nadie nos educa. De hecho, nadie educó a nuestros padres o a muchos de ustedes para ser padres. Bueno, no de iglesia, ¿eh? A ser padres. Nadie le enseña a uno a ser hijo, tampoco. Porque no tenemos a veces tiempo de estudiar, no tenemos tiempo a veces de ver, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Ese es el objetivo de esto, saber que el envejecimiento es un proceso gradual y que nosotros vamos a tener que trabajar nosotros mismos para tener una calidad de vida mejor y, por supuesto, una calidad de muerte, pues igual, adecuada, ¿no? Esperemos que no sea en este momento, porque nos estamos dando cuenta que este tipo de conceptos también han variado, porque no es lo mismo vivir en una pandemia que vivir de una forma cotidiana, como habíamos vivido hasta apenas hace un año, ¿no? Entonces, cuando somos maduros es cuando tenemos que darle madurez y hacer nuestros cambios naturales. Es como cuando nos jubilamos y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Normalmente lo que sucede es que muchos nos jubilamos porque estamos cansados de trabajar. Pero no es esto. El jubilarnos viene de la palabra júbilo. Es para que nosotros vivamos ahora lo que a lo mejor nunca tuvimos oportunidad de vivir. Claro, yo sé que la situación económica es difícil y con pensiones a veces raquíticas, pues la situación es peor, ¿no? Generalmente los ancianos tienen que trabajar, a veces hasta subemplearse. ¿Qué quiere decir? Empleos por abajo de lo que es cotidiano. Entonces, los estilos de vida también negativos, pues nos ayudan todavía a que el envejecimiento empeore. ¿Cuáles son estos estilos de vida que no son saludables para un buen envejecimiento? El uso y el abuso del alcohol. Eso hace en nuestro país que se generen muchísimos problemas de tipo familiar, de tipo laboral. No sabemos el gran impacto que tiene para nuestra calidad de vida el uso y el abuso de alcohol a nivel de las familias. Normalmente cuando ya llegamos a los 70 o a los 80, a veces ya no tomamos, pero ya nos tomamos todo lo que podríamos vernos tomado en 200 años. Pero el daño que hacemos socialmente a la familia, a los hijos, al trabajo y a uno mismo en su cuerpo, no tiene un límite. La otra parte es el tabaquismo. Por supuesto que la situación de sedentarismo o inactividad física, pues también nos ayuda a otro gran problema que tenemos con el envejecimiento, que es la obesidad. La pérdida de relaciones familiares adecuadas, la soledad, nos va conllevando a la depresión, al aislamiento social y por supuesto que entonces aumenta la incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas. Y no es lo mismo no es lo mismo morir con una situación familiar adecuada, con enfermedades. Bueno, todos vamos a morir definitivamente, ¿no? Si algo está escrito es que todos vamos a morir. Pero esto conlleva a muchas veces, ya cuando llegamos a las situaciones de necesidad hospitalaria o atención médica, ya a veces no se puede hacer mucho. Por lo tanto, hay que trabajar sobre estilos de vida saludables para que nos lleve a un envejecimiento sano. Y esto está influido
fundamentalmente por la educación. Es en parte lo que estamos haciendo, educar a las personas, que las personas sepamos cómo, qué debemos de hacer, en qué momento, las actitudes y las aptitudes, porque también la sociedad marca mucho socialmente que ya las personas mayores, pues a veces ya no podemos hacer muchas cosas. Y quiero decirles que prácticamente podemos hacer todo, probablemente a determinada velocidad, probablemente de una forma diferente. Y entonces también la situación familiar es más acogedora, más fraterna, más solidaria. Y los amigos también perduran y le dan un valor a la vida muy diferente, principalmente. Yo los invito mucho a tener amigos, pero más jóvenes, para que sean relaciones intergeneracionales. Porque a veces, pues, nos reunimos con amigos de la misma edad, jubilados, y entonces de repente vemos cómo se va desgranando la mazorca. Entonces, la idea es tener interacción con personas de todas las edades. Un ejemplo muy, muy objetivo de lo que pasa con los estilos de vida es este que estamos viendo. Dense unos 2 segundos, vean a las dos güeritas de ojos claros, pero tienen unas señas muy importantes en la parte inferior, que está en rojo, la otra está en verde, y en el círculo rojo hay un tache, es no al tabaquismo, y en la otra, verde, está el cigarro. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir que estas gemelas idénticas, una fumó y la otra no fumó. Ahora vean las características de su piel. Fíjense qué importancia tan importante tiene para nosotros el verlo así, objetivamente. A lo mejor tendríamos que poner una foto donde está no sé, esto es más rápido de imaginar, un obeso, chaparrito, y un delgado atlético. Nos está hablando de alimentación, nos está hablando de ejercicio, pero aquí nos está hablando de un factor completamente que le llaman factores de riesgo controlables, como es el tabaco. Por eso se llaman factores de riesgo controlables, porque eso lo podemos quitar en un momento dado. No, yo sé que crea mucha adicción, que crea mucha dependencia, pero en un momento dado se puede quitar. Y lo mismo pasa con otras situaciones de estilo de vida no saludables que se pueden quitar. Entonces vean hasta dónde impacta un estilo de vida no saludable. Aquí no hay pierde, ¿no? De la misma edad, gemelas idénticas.